Tal, gente? Vamos a poner música de Ah, no, pero por los derechos de autor no podemos poner nada raro. ¿Qué podemos poner sin derechos de autor, no? ¿Cómo? Si yo le di permiso. Ah, no, justo a este canal dice da permisos a bot. Busca. No, ¿cómo era? Pero la... ensordecer. Mío detalle. La adrenalina, ¿no? La adrenalina de... Sonic Clan no. Bienvenidos. Nuevo capítulo. Libertario, Sapien. Bueno, en el peor de los casos me silenciarán el tramo en Twitch, así que... ¿Qué tal, gente? Bueno, teóricamente le avisé a todo el mundo, pero no sé a nadie. Así que vamos a empezar. Eh, Creo que en sí teníamos tres temas para hablar, por lo menos yo me había notado, tres temas controversiales que siempre se hablan durante charlas, se habla con cualquier persona o cualquier peronista, gente de derecha, gente franquista para distintos países. Y bueno, nos vamos a encontrar con que, o socialistas también, socialistas puros, aquellos que defienden en la libertad
el sistema keynesiano, alguna que otro sistema de economía, enseñanzas económicas clásicas de colegio actual. Y lo que voy a investigar ahora es lo último que me faltó, que lo voy a hacer ahora al principio. En realidad hay algunas cosas que debería charlarlas. Tengo muy buena información. Pero bueno, vamos a arrancar por cómo liquidan las empresas internacionales. A ver, esta es una pregunta que la mayoría, prácticamente toda la gente no tiene idea, no le interesa porque no tienen una empresa internacional. Pero sí hace para entender cómo funciona la economía. Pasa que sí, esto sí tendría que haberlo investigado un poco más. Porque, a ver, ¿cómo lo explicamos? Trabajo duro creo que se va a quedar ahí un rato. Y entonces, ¿cuál es el tema? Resulta que nosotros estamos, por ejemplo, en la Argentina, en Paraguay, en Venezuela, en algún país que vamos a decir no es ni Estados Unidos, no es ni Europa, no es ni siquiera China, Japón. En fin, pero el tema es que, por ejemplo, tenemos una empresa, vamos a decir LGTB, o sea, LG, la empresa LG de televisores, LG TV, que por ejemplo, bueno, trae productos, ¿no? A ver, temas así. Imagínense que acá en la Argentina se hacen piezas de esos televisores, ¿no? Está bien, traen la mayor cantidad de componentes, lo traen de afuera, por ejemplo, las placas electrónicas, algunos moldes metálicos, pero por ejemplo, un producto que saldría a la venta, un producto que saldría completamente a la venta, requiere una caja o algún autoadhesivo, otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una empresa internacional, vamos a poner un ejemplo, no sé, Etiquetalol. Tenemos, a ver, por ejemplo, una empresa internacional que hace vidrio. Por ejemplo, una empresa internacional que hace vidrio. Entonces, ese vidrio, lo normal no es que vamos a decir, estamos parados en Argentina, ¿no? Estamos parados en Argentina y dentro de Argentina se construyen estos televisores LG. Entonces, cuando se construyen estos televisores, si bien algunos componentes los traen de afuera, también otros componentes se hacen acá en la Argentina. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, el vidrio del televisor, se puede hacer algunos moldes de plástico. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el tema? Está bien, se pueden construir acá en la Argentina, pero el tema es que la empresa que construye las cosas acá en la Argentina es de naturaleza internacional. Entonces, por ejemplo, la empresa que le hace el vidrio a LG, una empresa que tiene convenio mundial, que se lo vende a LG en forma mundial. Entonces, eso es lo que se desconoce. O sea, estaría bueno que me lo diga alguien que sepa de contabilidad en realidad no es que sepa de contabilidad, porque muchas veces pasa que saben del tema, pero nunca estuvieron con la experiencia. Entonces lo suponen porque también el profesor de su cátedra también lo supone, entonces se los enseña y si se los dice su profesor, entonces lo dicen como que ya lo saben. Entonces, no quiero a alguien que lo sepa porque lo estudió. Bueno, si sabe porque lo estudió, porque sabe, porque lo estudió y vio casos reales, ¿no? Pero yo preferiría a alguien que está de primera mano en ese ambiente, en el tema de las importaciones, o más bien en la liquidación internacional de las multinacionales. Y ya sé, estoy pidiendo demasiado, pero bueno, que se sepa que no es un dato fácil de obtener. Entonces, ¿cuál es el tema? Si vamos a decir, la empresa de vidrio, que es internacional, tiene un acuerdo internacional con LG, y la empresa LG construye televisores acá en la Argentina, la empresa internacional de vidrio va a poner su fábrica de vidrio acá en la Argentina, va a gastar dólares o euros para construir su fábrica acá,
construye los vidrios acá en Argentina, se los vende a LG y LG construye los televisores. Los puede vender acá en Argentina o los puede exportar los televisores. Entonces, ¿cuál es el tema? La transacción entre... Claro, porque ¿qué pasa? LG le compra el vidrio a esta empresa internacional. Pero mi pregunta sería, la transacción entre las dos empresas que son internacionales, ¿se hace en pesos dentro de la Argentina o se hace en el exterior en euros? ¿Se entiende cuál es la resulta? Entonces, si se hace en el exterior en euros, la transacción, entonces no pasa ningún impuesto de ningún tipo. O sea, es una transacción que le hace, por ejemplo, vidrios de Cataluña, se la hace a LG. No sé, que tiene domicilio fiscal en Barcelona, por ejemplo. Entonces la transacción se la hace de Cataluña a Barcelona. Y en Argentina se produce y se transporta el vidrio hasta el LG de Argentina. Entonces, en principio yo tengo entendido que esto no es así. Pero claro, yo nunca jamás lo verifiqué. Entonces, eso es lo que sería más o menos lo que tengo que averiguar ahora. Bueno, es un tema. Esa información no está tan fácil. No lo preparé. Después otro problema que había era, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si esos televisores se exportan, está bien, por ejemplo, se produjeron acá. Muchos de los componentes tal vez se hicieron acá o muchos no, pero se terminan construyendo acá y se exportan, ¿no? Por ejemplo, se construyen en Argentina y se exportan a México. Entonces, esas transacciones, o sea, ¿es dinero que le entra al país? Ahí venía la principal consulta. O sea, si Argentina produce televisores, se exportan a otro, cuando se exportan, el dinero le entra en dólares, vamos a decir, moneda más aceptada en el mundo, entra, o sea, significa que LG de México le compra los televisores LG Argentina, que es quien los produce. La idea de esa estrategia es que en Argentina se producen más barato que en México, por eso es mucho más barato justamente hacerlo. O tomar esa postura, ¿no? Porque si no directamente lo construirían en México. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si esa transacción le ingresan dólares al gobierno, porque claro, tienen que cobrar impuestos. O sea, piensen cómo es el mecanismo. México le manda los dólares a la empresa LG de Argentina. Ahora, pero ¿qué pasa? La empresa LG Argentina no puede cobrar en dólares, tendría que cobrar en pesos. Entonces, ¿qué hace? Cuando están viajando los dólares, imagínense que están en el aire volando, migran. Cuando llegan a la frontera, se tienen que convertir a pesos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno agarra esos dólares que entraron y los convierte en su equivalente en pesos. Y esos son los pesos que le van a la empresa LG Argentina. Entonces se queda con los pesos. ¿Por qué? Porque la moneda de uso corriente en Argentina son los pesos. No tiene sentido usar dólares. O sea, la idea es que, bueno, pero ¿qué? ¿El gobierno ya se queda con los dólares? No, porque si vos, por ejemplo, te querés ir a otro país y te querés llevar dólares, entonces cuando llegás a la frontera, decís, mirá, tengo todos estos pesos, ¿me das dólares? Sí, ¿cómo no? Entonces te doy los dólares, porque yo te doy los pesos, y te llevas todos los dólares. Así debería funcionar como la gente. Bueno, así no funciona, porque el gobierno no te deja comprar dólares, por lo tanto no te los podés llevar afuera. Pero ese es un problema de cómo funciona este tipo de transacciones. La discusión venía en su momento porque yo decía que funcionaba de esa forma. Los dólares, cuanto más se produce acá en Argentina, más dólares le entran al país. Y eso es lo que le sirve al país. Pero otras personas me decían que no, que todas las transacciones aún así se hacen afuera del país. Entonces, a ver, ¿cómo sería un ejemplo? LG Argentina
tiene un domicilio fiscal en el exterior, o sea, le responde a LG de Barcelona, dijimos. Entonces, como en teoría es una multinacional, todos pertenecen a la misma cadena, a la misma empresa, entonces LG de México, LG de México, le transfiere el dinero a LG de Barcelona y le manda la orden a Argentina de que mande todos los productos a México. Entonces, esa sería creo que la triangulación con la que no gana nada, o sea, no ingresarían dólares a la Argentina. Entonces, ¿cuál sería la ventaja? Eso es lo que tengo que verificar. ¿Cuál de los dos sistemas es el verdadero? ¿Verdad? Es un verdadero problema. Lo que pasa es que estoy buscando en internet y no. ¿Cuándo se deben pagar las empresas por cada dólar que mandan al. ¿Cómo liquidar las vacaciones? No. ¿Cuánto deben pagar las empresas por cada dólar que mandan al exterior? Ahora, ¿por qué una empresa mandaría un dólar al exterior? Y porque si. Claro, está bien. Porque si yo, por ejemplo, compro un televisor LG, o sea, lo vendo, entra dinero a la empresa argentina, LG Argentina. Esta la cambia en dólares y lo tiene que recién ahí lo envía al exterior. Entonces, por cada dólar, estamos en Argentina, ¿no? Comunista.com, dólar solidario, dólar CCL, dólar blue, sí, estamos en Argentina. Dice que no hay mal que por bien no venga, la derrota electoral para papá de las PASO trajo alivio a las reservas del Banco Central. Crece la intervención, que decíamos. Precio testimonial subió a 133, precio testimonial. Brokers. Para las empresas que necesitan enviar divisas, sus casas matrices, justo lo que estábamos hablando, deben acceder al dólar CENEBI, con S, CENEBI, o no, que es una suerte de contado con liquidación libre, que subió un 0,8 184, con lo cual quedó al mismo precio que el Blue, que cayó a ese valor gracias al puré con el dólar MEP. No entiendo nada. Para algunos brokers, que son los brokers son traders o comerciantes de la bolsa, los brokers, el precio del CENEBI es medio gris. Entonces prefieren tomar la cotización de los del CDR, ya que el del CENEBI no se sabe a ciencia cierta cuánto se pactó en la operatoria, ya que habla de precios al día anterior de 2 días. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que las empresas nacionales de Argentina deben responder a sus casas matrices mediante pagando, devolviendo las ganancias. O sea, si se quieren llevar los dólares, tienen que pagar a dólar blue, 180. Eso en realidad no es tan bueno. Pero, ¿qué es el dólar CNB? ¿Qué es el dólar CNB y por qué se volvió la cotización importante del mercado? Mirá vos lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Es el nuevo dólar libre que se puede comprar a través de la bolsa. Si bien es 100% legal, algunos lo llaman blue, porque es 10% más caro que el dólar bolsa a precios cuidados por el gobierno. Qué bestia que es. Qué quilombo que hacen. No, porque si no las empresas hacen lo que se les canta. Brecha, brecha. Pero igual, a ver. El problema de la se enable un nuevo piso al blue. Pero la verdad no. La gente del miembro de Brian operan con su propia cuenta.
Bueno, la verdad no me queda muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo liquidan las internacionales si ellas, las empresas internacionales, transfieren en forma externa, cosa de que el país, o sea, por lo menos acá en la Argentina, no entra ningún dólar? Me parece un poco descabellado que alguien piense eso. Creo que es lo que yo le entendí a la persona con la que lo vi, decía que todas las transacciones se hacían en el exterior y acá nunca entraba un peso. Entonces yo le decía, pero ¿qué sentido tiene construir algo acá en la Argentina? Y bueno, justamente que lo producen acá, o sea, vienen, les dan plata, vamos a decir, entran los dólares, la empresa invierte acá en la Argentina, eh, produce, y lo que produce se lo lleva afuera y lo comercializa afuera. Y acá no entra nada. Entonces, con lo que gana afuera, mantiene la empresa acá en Argentina. Entonces, no es que la empresa acá en Argentina gana, sino es que solamente le pasa factura. O sea, por ejemplo, durante este año gasté 2 millones de dólares, entonces la casa matriz le derivará 2 millones a LG de Argentina para mantenerla funcionando. Ese es el pensamiento de la gente principalmente los socialistas. Para mí no es así porque yo había encontrado una vez un programa de televisión, fue el director de Peugeot Citroën Argentina, que es la empresa que construye autos tanto de Peugeot como de Citroën en Argentina, y contaba justamente, uno de los periodistas le pregunta de buena fe, ¿no? Bien, le pregunta, en el caso que la empresa dé pérdidas, ¿la casa matriz no le puede derivar dinero para sostenerla? O sea, hubo un momento en que la empresa ganaba muy bien porque producía millones y millones, producían auto y todo bien. Ahora, en vista de eso, los ingresos aumentaron. La empresa, la casa matriz es la cabeza principal, la que está en Europa, digamos, ¿no? La casa matriz tiene fortunas y se hizo un colchón de reserva por las dudas. Entonces, la casa matriz no puede, de ese colchón que tiene en Europa, prestarle plata o regalarle plata a Peugeot Citroën Argentina solamente para sostenerla en caso de las crisis. Y bueno, y el director le responde, dice, pero es que no tiene sentido eso, porque si la empresa que dirijo yo no va a dar ganancias, ¿para qué la mantenés? Entonces sí tiene que responder cuenta, o sea, sí tiene que responder casa matriz que dé ganancias. Así que o sea, lo que podemos saber ahí es que sí, empresas internacionales radicadas en cada país tienen que dar ganancias localmente, porque si no lo hacen, cierran las puertas y se van. O cierran las puertas y se funden ahí. No solamente queda sin trabajo gente, sino que también quedan sin trabajo los directores. Por eso es importante que hagan bien su trabajo, porque no es que los directores simplemente cierran la persiana y se van de vuelta a su casita. No, no, no. O sea, es como McDonald's. McDonald's es casi como un alquiler. Lo único que hace es un dueño. Tengo entendido que el sistema de negocio de McDonald's es una persona, por ejemplo, vengo yo y digo, che, quiero poner un local. Bueno, pero no sé si voy a tener éxito o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy por algo seguro. Voy a poner la imagen de McDonald's. Entonces, ¿qué hago? Voy, llamo a alguien de McDonald's y le digo, che, mira, voy a poner tu imagen para que mi local dé éxito. Bueno, entonces esa persona te dice, bueno, mira, vos me tenés que pagar un 20% de todo lo que ganes y yo no solamente te doy o sea, vos lo único que tenés que poner es el terreno, la construcción, los edificios, y yo te doy cómo hacer las hamburguesas, yo te doy la imagen y te doy todo esto. Y me das un 20% de la ganancia
que te dé tu local. Entonces, perfecto. Entonces McDonald's en sí, la casa central de McDonald's, siempre gana, pero el funcionamiento no va a depender de la casa matriz de McDonald's. El funcionamiento de ese local va a depender siempre de los locales. Así que me parece un poco que creo que ya quedó desmentido, aunque tengo que ser honesto sin muchos fundamentos, explicando un poco de lógica de cómo funcionan las empresas internacionales, lugares locales, ¿no? Así que bueno, vamos al segundo punto, que es el sueldo mínimo de Paraguay. El sueldo mínimo de Paraguay lo estábamos hablando porque hay muchos youtubers, las Moraz, realmente liberales, dicho, que, que dicen que justamente Paraguay es uno de los mejores ejemplos en Latinoamérica sobre un libre comercio o un país que no cobran aranceles de ningún tipo. Y algo que discutíamos con esta gente que yo conozco es que además una de las buenas prácticas del liberalismo es evitar el sueldo mínimo. Entonces nos encontramos con un problema porque de hecho Paraguay es el cuarto país en Latinoamérica con mejor sueldo mínimo. O sea, de toda Latinoamérica, Paraguay es el país con el cuarto sueldo mínimo más alto que hay en Latinoamérica, valga la redundancia. ¿Cuánto estamos hablando? Bueno, según esto, Paraguay, creo que eran $400. El salario mínimo en el 2019 en Paraguay quedó fijado en 320 euros al mes. Es decir, 1.800 euros al año. ¿Cuál es el tema con esto? Que existe un sueldo mínimo y encima es alto. Entonces justamente la pregunta viene si Paraguay es tan liberal, tan magnífico, ¿por qué tiene un sueldo mínimo y uno de los más altos de toda Latinoamérica? Teóricamente alguien liberales deberíamos dejar libre el mercado laboral, evitando justamente todo eso, dando todas las vías, ¿no? Deberíamos, me estoy distrayendo con unas charlas por mi barrio. Eh, entonces, ¿cuál es el tema? Justamente, los sueldos mínimos, evitar o sacar los sueldos mínimos potenciaría el comercio laboral. El problema es que Paraguay sí tiene un sueldo mínimo y es bastante alto. Se entiende por qué un sueldo mínimo empobrece. Bueno, eso creo que hay muchos videos en los que explica, pero bueno, básicamente es, explicándolo rápidamente, es si vos tenés muchas manzanas, o sea, en un cajón tenés muchas manzanas, tenés buenas y malas, podridas y brillantes. Tenés todo tipo de manzanas. Entonces, vos lo que podés hacer es, las vendés, depende cómo las ves. O sea, si las ves buenas, las vendés más caro, y las manzanas feas las vendés más barato o casi las regalás. Pero resulta que viene el gobierno y te dice, no, vamos a poner un valor mínimo, un precio mínimo al producto. Sería el mercado laboral, ¿no? O sea, un sueldo mínimo. Vamos a poner un sueldo mínimo, o sea, precio mínimo a las manzanas. Entonces yo todas las manzanas no las puedo vender a menos de 50 pesos. Quieren un euro, un dólar, como quieran. No las puedo vender a menos de un euro. Como no las puedo vender a menos de un euro, entonces ¿qué pasa? Yo las más feas, que no valen un euro, entonces las voy a tener que tirar. No las voy a aceptar a mi proveedor porque no las voy a poder vender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tirarlas. Entonces selecciono solamente las manzanas que podrían llegar a salir un euro o más. Entonces el mercado laboral es lo mismo. Si hay gente que está dispuesta a cobrar menos por un trabajo,
entonces va a quedar fuera del mercado laboral. O hay gente que vale menos porque simplemente da la suerte, la fortuna de que es de esa forma. Por ejemplo, una persona que recién se recibe, un joven que sale del colegio, simplemente puede ser una persona que quedó accidentada, que podría hacer un trabajo, por ejemplo, de guardia de seguridad. Si hay un sueldo mínimo, no podés tomar a esa persona, justamente porque como esa persona tal vez su trabajo es quedarse parado todo el día y podría hacerlo perfectamente y podría hacer su trabajo muy bien, no puede ser contratado porque tiene que contratar a una persona especializada que realmente le pague más y que valga el sueldo que le están pagando. Porque no, por ley, no lo pueden contratar por menos plata. Entonces, ya que si vas a contratar a alguien por más plata, contrata a alguien que valga esa plata. Así mucha gente queda fuera del mercado laboral. Igual que las manzanas feas, quedan fuera del mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos se llenan la boca hablando de Paraguay y me gustaría que me lo digan, porque o sea, yo de curioso, porque realmente lo que quiero hacer es, como es, discutir con esta gente, la que dice que Paraguay no es mejor país para nada, pero yo sé que sí, porque bueno, porque lo dice Nicolás Moraza. Pero bueno, hay otro fundamento con el que se puede justificar que Paraguay es un buen país, pero siempre me atacan por estos detalles que no sé qué decirles, porque la verdad, o sea, si soy liberal, lo primero que digo es liberen el sueldo mínimo, o sea, liberen el mercado laboral. Claro, y lo primero que me dicen, agentes socialistas, me dicen, no, pero Paraguay tiene sueldo mínimo. Y yo me quedo como, uy. Entonces sería interesante que si quieren en los comentarios me dejen escrito por qué, por ejemplo, otra cosa que me han dicho de Paraguay es si es tan milagrosa Paraguay, ¿por qué justamente no tenés Volkswagen? ¿Por qué no tenés Peugeot? ¿Por qué no tenés grandes fábricas? ¿Por qué no tenés todo eso? ¿Por qué toda la gente de Paraguay se va justamente de Paraguay se viene a la Argentina? Bueno, esa es un poco más fácil. Acá tienen salud gratis, educación gratis. Dice, claro, y se van todos los pobres. Y sí, justamente. Vienen acá a trabajar y son de albañiles. Sí, justamente por eso. Bueno, esa parte sí. Pero hay otras explicaciones que es verdad, la que dice mi compañero, es por qué no hay grandes empresas. Eso sería para investigarlo y si me lo pueden decir mucho mejor. Pasan link, todo eso yo lo aprecio mucho. Esto es un diálogo, ¿eh? No es que, o sea, no es solamente un monólogo. Hacerlos pensar y que me lo pasen. Así que bueno, cortamos con eso. Intrigas o los misterios del liberalismo que saltan en Paraguay, ¿no? Es el lugar más liberal, pero uno de los que menos laboral tienen. Yo también he escuchado que hubo gente con éxito en Paraguay, que simplemente van y de la nada construyen un imperio, pero bueno, también quedan estos otros grises. Por ejemplo, que Paraguay es uno de los países con mayor corrupción, y eso sí estaría bueno hablarlo ahora, ya que lo saqué el tema, porque si vamos a Paraguay, Uruguay, el país de América Latina con menos percepción. Uruguay es considerado el país con menor. Ah, no me digas que me dieron vuelta todas las noticias. Con menor percepción de corrupción. Sí, pero pará, con Google no me aparecen estos resultados. Uruguay, índice de percepción de corrupción 2020. Pará, lo busqué en Google. Me acuerdo lo busqué en Google y decía, Uruguay es uno de los países con mayor corrupción. Ya lo voy a buscar en Google. No, porque justo lo estaba buscando en DuckDuckGo. En Google. Por octavo año consecutivo es el mejor de América. Uruguay continúa liderando el ranking de transparencia. Ah, no, perdón. Me estoy confundiendo. Paraguay. Paraguay.
perdón. Ay, qué bestia. Siempre todo lo que estuve hablando fue de Paraguay, nunca de Uruguay. Si me escucharon decir Uruguay, disculpo, quise decir Paraguay, En todo momento estaba hablando de Paraguay. La corrupción. La ética de Paraguay. Los países. Ahora sí. Paraguay, uno de los países con mayor índice de corrupción. To go. Se mantiene entre los países más corruptos del mundo. Bueno, a esto es lo que iba. Justo, Uruguay, índice menos corrupto. Comparado contra. Paraguay se mantiene entre los países más corruptos del mundo. La corrupción sigue siendo uno de los principales males que afectan al desarrollo de la República de Paraguay. Y muchos avances en los últimos años, continúa estando entre los países con peor reputación en esta materia, según el último informe de la organización Transparencia Internacional. ¿Cuál es el tema de esto? Que el IPC, el informe de índice de percepción de la corrupción, o sea, IPC, siempre que lean IPC, digan la corrupción. Dinamarca, Nueva Zelanda, todo eso tanto perfecto. Venezuela primero, Paraguay segundo puesto y Bolivia tercer puesto. Sigue Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Guayana y Argentina en el noveno. Puntaje 40 de 100. A ver, vamos a leer un poco el informe. La corrupción está lejos de resolverse, aún con las promesas. Paraguay siempre se mantuvo por arriba del puesto 5. Ahora, lo que yo debería decir en este sentido, nota relacionada a Mario Abdo, se compromete a deshacerse del lastre de la corrupción. A ver, ¿cuál es el tema de la corrupción? ¿Cómo se define la corrupción? Porque, ¿qué? ¿Vas a medir cuánto roban? O sea, señor, ¿usted está robando? Sí, sí, mirá, estoy robando el 20% de lo que me dan. O sea, así no se mide la corrupción. No es que estoy defendiendo el robo, ¿no? Solamente estoy reinterpretando entre los países más corruptos. ¿Cómo se mide la corrupción? A ver si está en Google. ¿Cómo se mide la corrupción? Si está el informe. ¿Cómo se puede medir la corrupción? Medir la corrupción y la gobernabilidad. Convertir en medición estratégica. En términos generales, existen tres estrategias para medir una corrupción. La medición de la percepción sobre la magnitud del problema de corrupción, ya sea entre la comunidad de expertos o entre la población. La evaluación sobre el desempeño gubernamental en combate a la corrupción, mismas que pueden ser también a la población general de expertos. La estimación de los niveles de corrupción mediante encuestas de victimización que preguntan sobre las experiencias de la población, en general de las empresas, con el pago de soborno. O sea, te hacen una encuesta. Si vos decís que te sentís que la empresa es... O sea, si son encuestas, ya son medio tomarlo con pinzas. Vas y le preguntas más con el tema de la corrupción. Disculpame, en forma anónima, te están... Respecto a la primera estrategia de medición, las encuestas de percepción de corrupción, el indicador más usado frecuente es el CPI, que había dicho antes. Se publica anualmente, tuvo una metodología de dificultad
Hubo un importante cambio de metodología que dificulta la comparación de los años más recientes. El indicador se constituye en entrevistas a expertos en temas de corrupción en cada país y la estandarización de sus resultados. O sea, le pregunta a los profesionales y a la gente normal le dice, che, ¿hay corrupción en este país? Sí, bueno, muy corrupto. El valor final del CPI es un número entre 0 y 100. Una estrategia alternativa a la medición es la identificación de experiencias de corrupción mediante encuestas de victimización aplicada a la población general. O sea, le preguntas a la gente si se siente víctima de algún delito o un delito de corrupción. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la Argentina, simplemente estoy caminando y le digo, viene una persona y me pregunta, señor, ¿usted siente que este país es muy injusto? Sí, la verdad que sí. Listo, esa sería la encuesta. Población que pagó un soborno. Buenísimo, mortal. Población que pagó un soborno en el último año. México, Reunión, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Chile, Argentina. El 20% paga soborno. A ver dónde está. En Perú, mierda. 2017-2019. Bueno, para Venezuela subió. Honduras. Igual no está. Acá está Paraguay. Justo en el 2017 ya, pero en el 2019 no da nada. Bueno, es medio a ojeli, medio a ojo. Tasa de investigaciones de corrupción. Herramienta de medición de corrupción y gobernabilidad en países de Latinoamérica. Índice. Encuesta de percepción de corrupción. A ver, vamos a leer los títulos. Índice. Hallazgos clave, encuesta de opinión pública, diagnóstico institucionales, antecedentes y metodología. A propósito del estudio, herramientas. Encuesta de opinión sobre percepciones, corrupción y fraude. Bueno, es un laburito. Primera esquina sobre diagnóstico del sector público. Encuesta de autoridades oficiales. Encuesta de autoridades oficiales. Transparencia y responsabilidad en Bolivia. Encuesta nacional de monitoreo de sectores. Encuesta al sector privado. Corrupción en Brasil. Encuesta de la corrupción. Encuestas con... No sé si lo puedo defender mucho. Si alguien defiende a Uruguay, por favor que me dé una mano porque... Herramientas multinacionales. Encuesta de opinión. O sea, solamente con encuestas se consulta si un país es corrupto o no. Basándose en el soborno. Innovarómetro. Bueno, mira. Reforma administrativa, el servicio civil. Yo nunca cambié de chat. Me quedaron leyendo eso. La verdad no se conectó nadie. Yo les avisé. Le avisé a todo el mundo. Hallazgos clave. La demanda de datos de diagnóstico y análisis sobre la corrupción y la gobernabilidad sigue creciendo. Este tipo de investigación comienza a ejercer un impacto que no solo en términos de concientización, sino en reacción a procesos de incidencia y formulación. Obviamente, ¿a qué voy con esto? Que saber si un país es corrupto o no también tiene un impacto político. Por lo tanto, sería útil hacer este tipo de cosas si desprestigiamos los países que creemos correctos, ¿no? Encuesta de opinión pública. Acá dice algo.
A los efectos de ofrecer un panorama completo y multifacético de la situación de un país, se combina a veces en las encuestas de opinión pública con el sector privado, o de autoridades oficiales, lo hizo el Instituto del Banco Mundial en muchos países en todo el mundo. Y en Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú. Bueno, la verdad no. Diagnósticos institucionales. Bueno, la verdad no puedo defender mucho al país. La idea de buscar cómo se mide la corrupción, que la verdad, seguramente en encuestas, pero aún así tendría cierto valor las encuestas. La idea de defender a Paraguay frente a este argumento de que es uno de los países más corruptos es también que justamente al ser un país, puedo decir, más libre, entonces justamente no está mal que las cosas correctas, o sea, que las cosas que son buenas éticamente, vayan en contra de la ley. Por ejemplo, si una persona mata a un asesino por voluntad propia, pues bueno, es sobornado soborna al policía, no, eso sería malo. Sí, es algo difícil. Bueno, por eso hago estos audios para que tendría que escucharlo mucho más a horas que quien defiende este país. O sea, ¿cómo va a defender a un país muy corrupto? Por favor, díganmelo, lo quiero saber justamente para así uso en el futuro, porque está bastante difícil verlo de este argumento. Además, el otro argumento que tendríamos que llegar es, realmente, si Paraguay es tan buen país de libre comercio, ¿por qué no hay multinacionales metidas en ese país? Ver señales de autos. Paraguay inauguró su primera ensambladora de autos, IAC, puesta en marcha del primer auto paraguayo. Bueno, también es un país no tan grande como Argentina, así que tampoco tiene una posibilidad, no tiene puerto, por tanto también no tiene mucho sentido hacer una ensambladora de autos. La firma alemana apuesta por Paraguay e inaugura una fábrica. Autopartes Luque. A su llegada a multinacional. Versiones. Sí, pero es lo mismo que buscar en noticias lindas de Argentina. O sea, yo también puedo encontrar que Nike invirtió en la Argentina, que Volkswagen invirtió en la Argentina. Necesito como un análisis mucho más general y detallado sobre. La verdad no se llegó a nada. Bastante, yo creo que lo voy a terminar acá. Una lástima que no se haya conectado a nadie, pero bueno, no es la primera vez que sucede. Dar estas clases. Siempre, si se quieren dejar consultas, preguntas o temas de charla, vamos a debatir. Pueden sumar cualquiera, de cualquier ámbito, pueden ser zurdos, de derecha, socialistas. No tanto por ver quién tiene la razón, llegar coherentemente a un correcto resultado. Y bueno, los escuchamos a todos, no como hacen los zurdos que les gusta lo que decís, censuran. Qué raro que todavía no censuraron la palabra zurdo. Tampoco, ¿no? Así que bueno, esto es todo y vamos a irnos con un tema oficial. Va a funcionar bien.
gente, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Ahí no me equivoqué. Perdón. Estamos en vivo, viste cómo son estas. 9, 3, M8. Bueno, gente, los saluda Neperterráneo.